Parte 2. Para mi desgracia, en ninguna de estas aventuras me embarqué como marinero. Es verdad que, de ese modo, habría tenido que trabajar un poco más de lo ordinario, pero al mismo tiempo habría aprendido los deberes y el oficio de contramaestre y con el tiempo me habría capacitado para ejercer de piloto y oficial, si no de capitán. Sin embargo, como mi destino era siempre elegir lo peor, lo mismo hice en este caso, pues bien vestido y con dinero en el bolsillo, subía siempre a bordo como un señor. Nunca realicé ninguna tarea en el barco ni aprendí a hacer nada. Al poco tiempo de mi llegada a Londres, tuve la fortuna de encontrar muy buena compañía, cosa que no siempre les ocurre a los jóvenes tan negligentes y desencaminados como lo era yo entonces, pues el diablo no pierde la oportunidad de tenderle sus trampas muy pronto. Mas no fue esa mi suerte. En primer lugar conocí al capitán de un barco que había estado en la costa de Guinea, y como había tenido mucho éxito allí, estaba resuelto a volver. Este hombre escuchó gustosamente mi conversación, que en aquel momento no era nada desagradable, y cuando oyó decir que tenía la intención de ver el mundo, me dijo que si quería irme con él, no me costaría un centavo, que sería su compañero de mesa y viaje, y que si quería llevarme alguna cosa conmigo, le sacaría todo el provecho que el comercio proporcionaba, y tal vez encontraría un poco de estímulo. Acepté su oferta y entablé una estrecha amistad con este capitán, que era un hombre franco y honesto. Emprendí el viaje con él y me llevé una pequeña cantidad de mercancías que gracias a la desinteresada honestidad de mi amigo el capitán pude acrecentar considerablemente. Llevaba como 40 libras de bagatelas y fruslerías que el capitán me había indicado. Reuní las 40 libras con la ayuda de los parientes con los que mantenía correspondencia y quienes, seguramente, convencieron a mi padre, o al menos a mi madre, de que contribuyeran con algo para mi primer viaje. Esta expedición fue, de todas mis aventuras, la única afortunada. Esto se lo debo a la integridad y honestidad de mi amigo el capitán, de quien también obtuve un conocimiento digno de las matemáticas y de las reglas de navegación. Aprendí a llevar una bitácora de viaje y a fijar una posición del barco. En pocas palabras, me transmitió conocimientos imprescindibles para un marinero, que él se deleitaba enseñándome y yo aprendiendo. Así fue como en este viaje me hice marinero y comerciante, ya que obtuve 5 libras y 9 onzas de oro en polvo a cambio de mis chucherías, que al llegar a Londres me produjeron una ganancia de casi 300 libras esterlinas. Esto me llenó la cabeza de todos los pensamientos ambiciosos que desde entonces me llevaron a la ruina. Con todo, en este viaje también pasé muchos apuros. Estuve enfermo continuamente, con violentos calores, a causa del clima, excesivamente caluroso, pues la mayor parte de nuestro tráfico se llevaba a cabo en la costa, que estaba a 15 grados de latitud norte hasta la misma línea del Ecuador. A estas alturas podía considerarme un experto en el comercio con Guinea. Para mi desgracia, mi amigo murió al poco tiempo de nuestro regreso. No obstante, decidí hacer el mismo viaje otra vez y me embarqué en el mismo navío con uno que había sido oficial en el primer viaje y ahora había pasado a ser capitán. Este viaje fue el más desdichado que hombre alguno pudiera hacer en su vida, pese a que llevé menos de 100 libras esterlinas de mi recién adquirida fortuna, dejando las otras 200 libras al cuidado de la viuda de mi amigo, que era muy buena conmigo. En este viaje padecí terribles desgracias, y esta fue la primera. Mientras nuestro barco avanzaba hacia las Islas Canarias, o más bien entre estas islas y la costa africana, fuimos sorprendidos en la penumbra del alba por un corsario turco de Sale, que nos persiguió a toda vela. Nosotros también nos apresuramos a desplegar todo el velamén del que disponíamos o el que podían sostener nuestros mástiles a fin de escapar. Mas, viendo que el pirata se nos acercaba y que nos alcanzaría en cuestión de pocas horas, nos pertrechamos para el combate.
Para esto nuestro barco contaba con 12 cañones, mientras que el del pirata tenía 18. A eso de las 3 de la tarde nos alcanzaron, pero por un error de maniobra se aproximó transversalmente a la borda de nuestro barco, en vez de hacerlo por popa, como era su intención. Nosotros llevamos 8 de nuestros cañones a ese lado, y le disparamos una descarga que le hizo virar nuevamente, después de responder a nuestro fuego con una nutrida fusilería de casi 200 hombres que llevaba a bordo. No obstante, ninguno de nuestros hombres resultó herido, ya que estaban todos muy bien protegidos. Se prepararon para volver a atacar y nosotros para defendernos, pero esta vez por el otro lado. Subieron 70 hombres a la cubierta de nuestro barco e inmediatamente se pusieron a cortar y romper los puentes y el aparejo. Les respondimos con fuego de fusilería, picas de abordaje, granadas y otras armas y logramos despejar la cubierta 2 veces. Para cortar esta melancólica parte de nuestro relato, diré que con nuestro barco maltrecho, 3 hombres muertos y 8 heridos, tuvimos que rendirnos y fuimos llevados como prisioneros a Sale, un puerto perteneciente a los moros. El trato que allí recibí no fue tan terrible como me temía al principio, pues no me llevaron al interior del país, a la corte del emperador, como le ocurrió al resto de nuestros hombres. El capitán de los corsarios decidió retenerme como parte de su botín, y puesto que era joven y listo y podía serle útil para los negocios, me hizo su esclavo. Ante este inesperado cambio de circunstancia, por el que había pasado de ser un experto comerciante a un miserable esclavo, me sentía profundamente consternado. Entonces recordé las proféticas palabras de mi padre, cuando me advertía que sería un desgraciado y no hallaría a nadie que pudiera ayudarme. Me parecía que estas palabras no podían haberse cumplido más al pie de la letra, y que la mano del cielo había caído sobre mí. Me hallaba perdido y sin salvación. Mas, ay, esto era solo una muestra de las desgracias que me aguardaban, como se verá en lo que sigue de esta historia. Como mi nuevo patrón, o señor, me había llevado a su casa, tenía la esperanza de que me llevara consigo cuando volviese al mar. Estaba convencido de que tarde o temprano su destino sería caer prisionero de la Armada española o portuguesa, y de ese modo yo recobraría mi libertad. Pero muy pronto se desvanecieron mis esperanzas, porque cuando partió hacia la mar me dejó en tierra a cargo de su jardincito y las tareas domésticas que suelen desempeñar los esclavos, y cuando regresó de su viaje me ordenó permanecer a bordo del barco para custodiarlo. En aquel tiempo no pensaba en otra cosa que en fugarme, y en la mejor forma de hacerlo, pero no lograba hallar ningún método que fuera mínimamente viable. No había ningún indicio racional de que pudiera llevar a cabo mis planes, pues no tenía nadie a quien comunicárselo, ni que estuvieran dispuestos a acompañarme. Tampoco tenía amigos entre los esclavos, ni había por allí ningún otro inglés, irlandés o escocés aparte de mí. Así pues, durante 2 años, si bien me complacía con la idea, no tenía ninguna perspectiva alentadora para realizarla. Al cabo de casi 2 años se presentó una extraña circunstancia que revivó mis intenciones de hacer algo por recobrar mi libertad. Mi amo permanecía en la casa por más tiempo de lo habitual y sin alistar la nave, según oí, por falta de dinero. 1 o 2 veces por semanas, si hacía buen tiempo, cogía la pinaza del barco y salía a pescar a la rada. A menudo nos llevaba a mí y a un joven morisco para que le rememos, pues le agradaba mucho. Yo di muestras de ser tan diestro en la pesca que a veces me mandaba con uno de sus parientes moros y con un joven, el morisco, a fin de que le trajésemos pescado para la comida. Una vez, mientras íbamos a pescar en una mañana clara y tranquila, se levantó una niebla tan espesa que aun estando a media legua de la costa no podíamos divisarla, de manera que nos pusimos a remar sin saber en qué dirección,
y así estuvimos remando todo el día y toda la noche. Cuando amaneció, nos dimos cuenta de que habíamos remado mar adentro en vez de hacia la costa, y que estábamos al menos a 2 leguas de la orilla. No obstante, logramos regresar, no sin mucho esfuerzo y peligro, porque el viento comenzó a soplar con fuerza en la mañana y estábamos débiles por el hambre. Nuestro amo, prevenido por este desastre, decidió ser más cuidadoso en el futuro. Usaría la chalupa de nuestro barco inglés y no volvería a salir de pesca sin llevar consigo la brújula y algunas provisiones. Entonces le ordenó al carpintero de su barco, que también era un esclavo inglés, que construyera un pequeño camarote o cabina en medio de la chalupa, como las que tienen las barcazas, con espacio suficiente a proa para que se pudieran largar la vela mayor y a popa para que 2 hombres pudiesen manipular las velas. La chalupa navegaba con una vela triangular que llamábamos lomo de cordero, y la bomba estaba asegurada sobre el techo del camarote. Este era bajo y muy cómodo, y suficientemente amplio para guarecer a mi amo y a 1 o 2 de sus esclavos. Tenía una mesa para comer y unos pequeños armarios para guardar algunas botellas de su licor favorito, y, sobre todo, pan, arroz y café.